Son 108 comunas de todo Chile las que están en zona de emergencia agrícola a causa de la grave situación de sequía. Y es que la sequía sigue provocando estragos en el país. Es el dramatismo ahora la provincia de Melipilla. La sequía no tiene una definición claramente establecida. Hay algunos elementos que se consideran como clave. Primero, la sequía es un proceso que es natural, ¿ya? Es generado naturalmente. Es un proceso que es temporal, ¿ya? Y a su vez, ¿no es cierto?, es un proceso que nosotros pudiéramos denominar que ciertas magnitudes de algunas variables, ¿no es cierto?, están bajo lo que se considera promedio o normal. En este caso, las precipitaciones, ¿no es cierto?, estarían bajo las precipitaciones de un año normal. Eso se da acá, por supuesto. De hecho, en la provincia, ¿no es cierto?, el año pasado fueron alrededor de 20%, en Biobío fue mucho más fuerte, que fue alrededor de 40% bajo, y así, ¿no es cierto?, dando un promedio regional de alrededor de 20%. Ahora, en términos volviendo a tu pregunta, en términos de la emergencia agrícola, yo me he encontrado con que muchas veces, ¿no es cierto?, la definición de lo que es una emergencia agrícola es complicado. O sea, no pareciera algo muy fácil decir qué es lo que es una emergencia agrícola, cuándo se establece, ¿no es cierto?, que hay una emergencia agrícola, cuáles son los parámetros que se consideran, las unidades, los umbrales que hay que considerar, y como que no hay claridad con respecto a ese tema. Y de hecho hay un trabajo realizado por académicos de acá de la Universidad de la Zona, ¿no es cierto?, y otros del norte, donde justamente dentro de su discusión plantean el hecho de que no hay claridad muchas veces en términos del concepto de emergencia agrícola. Por la sesión del 23 de enero del año 2009 del Comité Técnico de la Comisión Nacional de Emergencia Agrícola y Gestión de Riesgo Agroclimático, establecieron estas condiciones. Entonces, el INEA establece un informe donde considera los siguientes puntos. El primer punto que establece son datos meteorológicos de la zona afectada. Ese es el primer punto. Luego, un mapa con los principales indicadores agrometeorológicos de la zona, ¿ya? Después, un informe agrometeorológico de la región y también un informe, y aquí hay una parte importante, un informe agrometeorológico de los rubros que están siendo afectados por el problema, ¿ya? Y finalmente, las recomendaciones técnicas que se deben considerar para la situación. Eso básicamente son los elementos que están constituidos dentro del informe. Bueno, la sequía trajo muchos estragos acá en la ciudad por causa de que los mismos productos, tanto agrícolas, por ejemplo los porotos, las papas, todos no tuvieron el mismo rendimiento como cuando hay lluvia, porque sin la madre agua no hacemos nada. Que hay poca producción, por eso mismo, porque de hecho las tierras no producen como antes y los riegos son diferentes y eso se han elevado los precios igual y eso. Sí, por los productos, todos los productos, las papas, los porotos, cebolla, todo lo que se cosecha menos y llega más caro acá. En primer lugar, la sequía es para que las verduras suban de precio, todas las cosas, y algo que perjudica mucho. Primero, las precipitaciones acumuladas desde el mes de abril. Primera consideración, ¿cuántas son la cantidad de precipitaciones acumuladas desde el mes de abril? Esas precipitaciones desde abril, y considerándonos esto también como base el mes de agosto, deben tener un índice, y ese índice debe considerar el valor 0.84, menos 0.84. Ese es el índice que hay que considerar. Ahora, ese es un índice pluviométrico, ¿no es cierto?, que lo mide la gente que es experta en el tema pluviométrico, y ellos establecen si ese índice se supera o no se supera, entonces se considera esa variable pluviométrica.
La otra consideración está referida a los caudales medios de los ríos, que también deberían tener un valor. Según el índice, deben tener un indicador de sequía, ¿ya?, que sea igual o menor a menos 0,84 también. Y esos valores son los únicos que se consideran, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que se estableció en el año 2012, en el año junio de 2012, que se establecen como indicadores de que hay un problema, ¿no es cierto?, de sequía. Ahora, esos indicadores, como te digo, en algunos casos algunos autores los establecen como no suficientes, ¿no es cierto?, como para clarificar específicamente un problema de sequía. Para otros son suficientes. Bueno, van a existir varios, ¿no?, varios factores. Primero, algo relacionado con lo que tú dices, ¿no es cierto?, y que deja claridad respecto al problema. El hecho de que el año pasado, el 2013, ¿no es cierto?, fue el tercer año más seco. Si uno pudiera medirla en términos de cuáles años han sido los más secos, es el tercero. Y si vamos viendo, y si esto se compara con el año el 1924, el año 2007, e inclusive los años, el primero y segundo, son años que son muy cercanos a este. Entonces estamos viendo que hay un proceso en el cual se están acumulando los años con indicadores de años más secos. O sea, por lo tanto, algo hay, ¿no es cierto?, algo está indicando, por lo tanto existe el problema. Este problema viene por varios años, ¿no es cierto?, el déficit, o sea, la cantidad de precipitaciones bajo el año normal viene por varios años, y por lo tanto eso tiene un efecto. Y tiene un efecto en lo que se plantea, en la generación de energía. Tú sabes que mucha de nuestra energía proviene de la hidroeléctrica, de generación hidroeléctrica. Y tenemos el problema que hay acá, el problema de la agricultura, eso es claro, ¿no es cierto?, y sobre todo las zonas rurales, ¿no es cierto?, de secano, que son como las más pobres, y tienen problemas hasta de abastecimiento de agua. Por lo tanto, hay un problema en términos energéticos, hay un problema que es de bienestar de la comunidad, ¿no es cierto?, directo, que es el agua para abastecimiento, para consumo, y el agua para riego. Y eso repercute, como te digo, no solo en un problema agrícola, sino directamente en el bienestar de las personas. Una de las medidas, una de las estrategias, ¿no es cierto?, es la adaptación, la adaptación al cambio climático, y alguna de esas estrategias de adaptación está justamente el buscar cultivos que sean mucho más manejables, ¿no es cierto?, en periodos de sequía. Cambio de cultivo, buscar sistemas, ¿no es cierto?, de riego o de almacenamiento de agua que den las posibilidades, ¿no es cierto?, de manejar el recurso hídrico justamente cuando existan este tipo de problemas. Y de ahí vienen los comentarios si el Punilla es o no es efectivo, si debería o no. Los agricultores lo piden, ¿no es cierto?, los agricultores piden el Punilla. Hay ciertas personas de ahí del sector de San Fabián que no les gusta mucho el Punilla, pero muchos agricultores están de acuerdo con eso. Y sabemos, ¿no es cierto?, que una de las medidas de adaptación para todos estos problemas que van a seguir ocurriendo es justamente la forma de almacenamiento de agua. Nos afrontamos en este momento como que la gente ya está tomando más conciencia. Y bueno, y todos estos asuntos de programas sirven sobre todo para los niños, para el futuro, que tenemos que cuidar realmente el agua, porque es preocupante. Además tenemos eso, toda la gente de las comunas más pequeñas y los sectores más alejados, que ellos en definitiva son los que más sufren con esto. Necesitan camiones aljibe que le lleven, o sea, ni siquiera cuentan con abrir la llave y les sale el agua. El recurso hídrico, lamentablemente, hemos tenido disminuciones de la pluviometría, lo que significa que tenemos menos nieve, lo que significa con el calentamiento global que nuestras nieves permanecen menos tiempo, y eso es una de las razones por las cuales hoy día tenemos sequía. Es muy importante el tema ese del agua. Mi trabajo es trabajar con maquinaria pesada y ando por distintas partes del país. Me toca salir para allá, para acá, y me he dado cuenta que los ríos ya prácticamente no llevan agua. Ahora, eso sí es cierto. Yo diría que
estoy diciendo algo que probablemente requiera muchísimo más estudio, pero los estudios internacionales han mostrado que justamente algunas especies introducidas algunas veces ocasionan problemas, pero no es la causa propiamente de la sequía, sino que es algo que puede acentuar el efecto. Además, ¿no es cierto?, muchas de las áreas que están ahora con plantaciones, sobre todo en la zona que tú vas aquí, del secano de aquí a Concepción, eran zonas que estaban descubiertas antes, ¿no es cierto?, donde se generaron cárcavas tremendas, producto del mal uso que se le dio a ese suelo, porque eran suelos agrícolas sobreutilizados, ¿no es cierto?, y que generaron todo este problema que se ha producido con el embancamiento de los ríos. ¿Te has fijado tú? El río Biobío totalmente embancado, lo mismo que el río Itata y todo lo demás. Eso viene de muchas generaciones atrás, ¿no es cierto?, del mal manejo que se hizo. Entonces los forestales alegan porque se les plantea a ellos como que son los grandes destructores, pero ellos ponen también su punto de vista y dice que ellos han plantado en superficies que no podían ser utilizadas por la agricultura y que en vez de causar daño han producido beneficios porque han protegido esos suelos descubiertos de la erosión, ¿no es cierto?, producida anteriormente. Por tanto, echarle la culpa así a todos los forestales, me parece que algo hay, pero no es como para, o sea, diríamos que hay problemas, claramente, pero que habría que investigar mucho más. El río Cato, el río Chillán tenían agua suficiente, pues ya en marzo empezaban algunas lluvias, pero ahora llueve después de mayo. Junio y julio hace la lluvia, 2 meses, y después una poca lluvia de primavera y se acumula algo de nieve. Estamos ahí, pero como decía anteriormente, un embalse sería pero espectacular. Pensá que yo paré 2 meses debido a eso mismo, porque yo soy un puesto que le entrego a varias gente y restaurantes, le entrego a estas personas yo importantes, y debido a eso yo dejé de trabajar porque el limón estaba caro, la lechuga estaba podrida, de un día para otro era un desastre todo, era pura mercadería de mala calidad. No, tendría que hacer más tranqui, más depositar el agua para después utilizarla, ¿no es cierto? Usted ve la noticia, pues, yo todos los días veo la noticia yo en la tele y todos los días salen efectos de la sequía y el agua, que han mostrado los sembrados como están, de seca. Y ahora que el calor viene, pues hace más calor ahora con los sismos que tenemos. Lo que hay que hacer es adaptarse a esa situación. Si aceptamos que existe esa situación, hay que adaptarse. Y para eso significa que los agricultores, ¿no es cierto?, y las autoridades tienen que tener una política, todos los participantes dentro de la comunidad tienen que tener una política clara en términos de cuáles deberían ser las medidas de adaptación a realizar. Una desde el nivel del agricultor hasta el nivel político, ¿no es cierto?, local, regional, etcétera, etcétera. Es decir, estudiar, ¿no es cierto?, qué cultivos son los más adecuados, porque si sabemos que esto se va a mantener o puede que termine ahora la sequía, ¿no es cierto?, y empiezan las precipitaciones, pero en un periodo cercano va a volver y así va a seguir el ciclo, ¿no es cierto?, con sequías prolongadas y probablemente más intensas. Entonces hay que adaptarse, hay que buscar, estudiar, ¿no es cierto?, qué cultivos podrían ser los más adecuados, de qué manera mejorar las formas de riego, ¿ya? Vuelvo a repetir lo mismo, cómo podemos mejorar la utilización del agua, que se hace haciendo más escasa, cómo mejorarla. Y ir planteando soluciones en ese sentido. Yo creo que más o menos por ahí va la cosa, o sea, es la adaptación a un problema del cambio climático que se está reflejando en este tipo de cosas. Porque el cambio climático no solamente tiene este problema, sino que otro problema que tiene es que justamente no solamente en términos de los cambios en el largo plazo, en términos de la temperatura promedio que va a aumentar o la cantidad de precipitaciones y todo lo demás, sino que también hay un efecto en el corto plazo que está dado por el aumento en la intensidad y la periodicidad de los extremos climáticos. Y ahí es donde va inserto lo que es la sequía. Tú ves, has escuchado, por ejemplo, que mucha gente habla de está lloviendo en los periodos que antes no llovía intensamente, ¿cierto? Entonces llueve una gran cantidad intensamente por un periodo corto y cuando no debería llover. Las heladas, ¿no es cierto?, la periodicidad de la helada, entonces está como esa sensación de que han ido aumentando. Y algunas veces sí, en algunas partes se ha ido aumentando la periodicidad de los extremos y eso ha ido provocando todo este problema. Entonces, nuevamente, las medidas adaptación yo creo que es la clave en esto, buscar cómo
se pueden lograr estas estrategias de adaptación, no solamente a nivel de agricultor, sino a nivel de la localidad, la comuna, la provincia y la región. Todo ese tipo de cosas yo creo que hay que considerarla. Creo que, vuelvo a repetir, creo que la adaptación es la palabra clave, digamos, lo que hay que hacer.